paz a vosotros. Tomen sus asientos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios una vez más. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tema, no sé si ya está ahí en la pantalla, todavía no, ¿no? Ok, bueno, es un tema, mis hermanos, de carácter particular. Cuando digo carácter particular es un mensaje que sencillamente está en el corazón de su servidor, que Dios lo pone ahí, y de ahí pues pienso yo que es para compartirlo con ustedes. El mensaje se titula, es un poco agresivo en el favor de nuestro Dios: nada es imposible. El título es un tanto agresivo a favor del Creador. Nada es imposible. Pienso que más de uno que estuviera pasando por momentos difíciles de salud o de diferentes problemas, quisiera escuchar algo así, que todo tiene solución y que nada es imposible. En lo particular, a mí, esas palabras me animan, me inspiran, me motivan y desde luego me hacen sentir seguro. Cuando uno estudia las Escrituras, uno se da cuenta que ahí hay cosas imposibles humanamente que había para los hombres y que Dios las hizo posibles. Y de ahí por eso que el título, nada es imposible. Desde luego, mis hermanos, este es un mensaje sencillo, pero también poderoso, y puede ser anímico, motivacional, desde luego, con historias del mundo espiritual, o sea, sacadas de las Escrituras, las historias. Lo que queremos, pues, nosotros tener siempre en nuestra mente, pues esas palabras de que todo es posible. En la vida, mis hermanos, nos vamos a enfrentar o se nos van a presentar diferentes situaciones. Yo tengo 45 años de edad y vieran ustedes cuántos problemas he enfrentado en mi vida, y todavía es media vida, bueno, ojalá sea media vida, ¿verdad? Muchos problemas, pero he podido mirar el favor de Dios luchando a mi favor, porque de todos los problemas pues hemos salido. Vamos a mirar, mis hermanos, qué necesitamos para que en nuestra mente haya ese sentir, ese pensar de que nada es imposible. ¿Qué ustedes creen que necesitamos para que en nuestra mente siempre haya eso de que todo es posible, nada es imposible? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos tener? ¿Creer en qué? Creer en nuestro Dios, pero desde luego lo que necesitamos nosotros tener es eso que dije, las historias de hechos asombrosos del ayer con nosotros, o sea, la palabra de Dios, en otras palabras más simples. Si tenemos el conocimiento de Dios con nosotros, o sea, todas esas historias que están ahí de hechos poderosos, nosotros vamos a sentirnos como que todo lo podemos, y de verdad que se va a notar, porque eso pues viene de Dios y lo pone ahí en el corazón, y uno puede hablar y a veces hacer hasta ni uno a veces cómo pasó, pues era imposible, pero Dios lo hizo posible. Dice allá en la pantalla en Jeremías 32:27, dice: yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente, nada hay imposible para mí. Así ha dicho el Señor. Cuando nosotros sabemos estas cosas y creemos también, actuamos esperando que algo grande y bueno va a pasar, porque ya Dios nos puso eso. Dice: nada hay imposible para mí. Para creer
en lo imposible. Le digo a mi hijo, al más chiquito, cuando era más pequeño, debemos de creer también en lo invisible. Y creyendo en lo invisible podemos lograr lo imposible. El invisible es nuestro Dios. No se puede ver, no lo podemos ver. Pero si queremos, lo podemos sentir. Yo leyendo algunos libros en el pasado, queriendo buscar ciertas cosas que me puedan ayudar en mi vida personal, he encontrado que la mayoría de los libros, todo lo motivacional, viene extraído de las Escrituras. Y de ahí cuando yo me doy cuenta de eso, digo, entonces no hay más que buscar. La rueda ya se inventó, alguien dijo, la rueda ya está inventada. Lo que nosotros debemos hacer es que seguirla, usarla. En otras palabras, hay cosas que ya pasaron ayer, hay hombres que ya solucionaron problemas muy fuertes ayer y nosotros hay que ir a ellos, leer, aprender de ellos cómo le hicieron para lograr lo que era imposible. ¿Cómo le hicieron? Hay muchos hombres en la Escritura que ya pasaron por ahí. Y eso es lo que quiere decir. ¿Para qué le vamos a buscar más? Solo vamos a esos hombres que ya pasaron por momentos de mucha dificultad y que pudieron marcar la diferencia y estar registrado en la Escritura. En la Escritura podemos mirar, o más bien en lo personal, yo miré un hecho, muchos hechos, pero uno de los que cambió totalmente mi mentalidad fue un hecho que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo cuando andaba aquí en la tierra. Dice la Escritura que había un joven que estaba enfermo, que eran muchos años, que desde luego hay muchas historias de hombres, de personas enfermas en la Escritura, pero esa historia me cambió la mentalidad desde hace ya muchos años. Y no solo yo, todos los que han leído esta parte en la Escritura nunca más volvieron a ser las mismas, si entendieron lo que dijo el Señor Jesús. Dice que este muchacho estaba enfermo por muchos años, así dice la Escritura, y su padre había ido, llegó a muchos lugares con su hijo para que lo sanaran, muchos médicos, pero nadie podía sanarlo. Y escuchó de los apóstoles de Jesús, que eran hombres que traían sanidad, y llevó su muchacho a esos 12 apóstoles. ¿Y qué creen que pasó? ¿Sanó o no? No pudo sanar. Entonces esta persona, este papá, decepcionado, deprimido, viene con su hijo y nadie pudo curarlo por todos lados. Y un día escucha que al pueblo va a llegar un sanador y que su fama se había corrido por muchos pueblos y ciudades, que sanaba a todo tipo de enfermos. Y dijo él, bueno, he ido a muchos lados, ¿qué más pierdo si voy a uno más? Y ese hombre era Jesús. Y dice la Escritura que cuando este hombre llega con Jesús y trae a su muchacho y le dice, y allá en la Escritura, espero que esté en la pantalla, en San Marcos capítulo 9, vamos a darle un poco de lectura, dice así: entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Eso dijo el padre. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Desde ahí, cuando yo escucho estas palabras y digo, wow, esto es interesante. Solo debo de creer. Desde luego venir al sanador, al que soluciona los problemas, y creer. Y de ahí puede suceder. Y si leemos esta historia, dice la Escritura que efectivamente ese muchacho fue sanado.
pero de verdad que tiene que ver con el creer y también con el buscar al sanador. La Escritura dice que este padre buscó a Jesús y los resultados fueron la sanidad. Se hizo posible lo que se le había hecho imposible a este hombre. Mis hermanos, son historias muy simples, pero muy poderosas, porque yo he podido mirar las maravillas de nuestro Dios a través de estos 45 años de muchas formas, porque cuando uno humilla el corazón y va a buscar al Señor y ocurren cosas totalmente asombrosas, pero cuando uno no busca a Dios, ¿qué creen que ocurre? Uno está dudoso, negativo, ¿qué más? Improductivo, depresivo, débil, inseguro. ¿Por qué? Porque hace falta una fuerza poderosa interna en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el que nos da la fuerza de voluntad y también nos da el poder de mirar lo que los demás no ven. Nos hace mirar que lo posible es posible. Ese es el Espíritu de Dios. Pero cuando no hay Dios, estamos todos nerviosos y dudosos, dudamos de todo, inseguros, y nunca hacemos nada. Y el enemigo, el Satanás, se goza porque estamos estériles en los frutos, en las acciones, no podemos hacer nada. Dudamos porque estamos lejos de Dios. Eso le ocurrió al apóstol Pedro antes de que conociera a Jesús. Dice la Escritura que en una ocasión, cuando Jesús fue a predicar a la orilla del mar, de la playa, le pidió el bote a Pedro. Dice: mira, préstame tu bote porque de ahí de lo más alto puedo hablar y la gente me va a escuchar. Efectivamente, le da el bote, Jesús va y se sube y empieza a predicar Jesús. Y empieza a hablar de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Empieza a enseñar. Y después de su mensaje, se da cuenta Jesús que no tenían peces estos hombres, no habían atrapado ningún pez. Y Jesús le dice: Pedro, ven acá. Simón Pedro dice: ven acá. Dice la Escritura, allá en la pantalla, San Lucas 5:5 dice así. Dice: maestro, cuando Jesús le dice a Pedro: mira Pedro, ven, echa tus redes a la mar, al agua. Maestro, dijo Simón Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Pedro: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Pero si ustedes se dan cuenta, Pedro decía: Señor, no hemos pescado nada. Pero él tuvo confianza y dijo: pero bueno, si tú dices, lo voy a hacer. ¿Y qué hizo Pedro? Escuchó y obedeció. Y ocurrió lo que él todo el día había trabajado, no había pasado. Hay una frase que dice que vale más un día de gracia que 1000 días de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que vale más a veces escuchar, obedecer, y ocurre algo asombroso, como vamos a decir, hubieras trabajado 100 años. ¿Cómo pasó? Se llama fuerza sobrenatural de Dios. La gracia de Dios es una fuerza sobrenatural que pasa. ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Dios, escuchamos a Dios, obedecimos a Dios y pasó algo que antes era imposible. Eso es lo que ocurre cuando uno escucha, obedece y busca a Dios. Desde luego, dice la Escritura ya en la pantalla, Salmos 37:5, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Ahora, ¿cuántas personas hacemos este tipo de cosas? ¿Cuántas personas confiamos en Dios cuando tenemos un problema? ¿Qué es lo que debemos hacer? Doblar nuestra rodilla y decir: Señor, estoy en problemas y
y yo sé que tú quieres lo mejor para mí, pero pesa mi corazón. Si crees que lo merezco, ayúdame, Señor. ¿Y qué creen que ocurre? Si uno verdaderamente tiene un corazón sincero, van a pasar cosas sorprendentes. Así ha pasado en la antigüedad y eso está registrado en las Escrituras. Desde luego, mis hermanos, alguien que va a buscar a Dios de rodillas va a ser una persona espiritual, una persona que constantemente busca a Dios. En una dificultad, inmediatamente va a doblar su rodilla. Una persona que ni tan siquiera se acuerda de Dios, le viene un problema y no sabe ni qué hacer. Se enoja y maldice a todos y le echa culpa a Dios, pero no busca eso que los demás hombres ya hicieron en el pasado. Hay hombres que estuvieron en dificultades y ¿qué hicieron? Fueron, doblaron su rodilla y dijeron: Señor, yo no puedo aquí, te necesito tu ayuda. Y eso está registrado en la Escritura. El rey Josafat, muchos saben esta historia. Cuando él recibe la noticia de que 3 reinos poderosos vienen a destruirlo, él le da mucho miedo. Pero este hombre era un hombre espiritual, era un rey que obedecía a Dios. Rápidamente fue a los escritos de la antigüedad. ¿Qué quiere decir? A los hechos asombrosos del ayer. Él sabía que Dios había partido el mar en 2 por medio de Moisés. Él sabía que había librado al pueblo de los egipcios, de los seduceos, de los filisteos. Él sabía todas esas cosas. Y entonces él dobla su rodilla y dice la Escritura en la pantalla, el libro de las Crónicas 21:2 dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron y dieron aviso a Josafat, el rey, diciendo: contra ti vienen una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria. Y aquí ellos están en Azón Tamar, que es Egipto, en unos lugares donde estaban ellos. Y luego dice la siguiente lectura: entonces él tuvo temor, o sea, tuvo miedo, y puso Josafat su rostro para consultar a Dios, consultar a Jehová, e hizo pregón y ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. El rey de Israel dijo: yo no puedo hacer aquí nada. Rápidamente vamos a los hechos asombrosos. En la oración, él dijo estas palabras y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda vencerte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien los ojos de los pueblos Israel, los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? En la oración, el rey empieza a hacerle estas preguntas a Dios. Tú eres el que hizo estas tales grandes cosas. Tú fuiste el que le diste la tierra a Abraham, tu amigo. Dice: dice Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacer frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Aquí podemos mirar un ejemplo de una mente espiritual. Cuando se le viene una grande dificultad, rápidamente va a ir a los escritos del ayer, a los hechos asombrosos que ya sucedieron. Hay una frase que dice que es cierto: de rodillas somos más altos y mucho más fuertes y podemos vencer. De rodillas somos más altos y mucho más fuertes y así podemos vencer. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo oración, doblando el corazón, doblando el orgullo, doblando el ego y decir: Señor, así como este rey, hay otros reyes que dijeron: no, Señor, yo
yo soy fuerte, yo puedo hacerlo, y se valen por sí mismos. Hay muchos reyes, y ahorita vamos a mirar qué pasó acá. Pasa y sigue la siguiente escritura, dice: y dijo, pongan atención, después de esta lectura, dice la escritura que vino el Espíritu de Dios entre la multitud. Imagínense cuando el rey empieza a hablarle al pueblo y decirle, no podemos hacer nada, en una oración, y de repente de entre medio de la multitud viene una voz de un hombre, pero era la voz de Dios en ese hombre, y le dice estas palabras, y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor les dice, no tengan miedo, que se acobarden ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, es de Dios. Imagínense cuando el rey escucha esas palabras. Este rey era un rey humilde. Este se humilla a lo que dice este hombre y hace exactamente lo que dice este hombre. Y los resultados es que ellos tienen la victoria, es que ellos ganan la guerra, y sin disparar ningún arma. Dios hizo que ellos tengan la victoria. Imagínense que el rey Josafat fuera un hombre egoísta y dijera: a ver, ¿tú quién eres? Yo soy el rey. ¿Por qué tú dices que tengo que hacer esto y esto y lo otro? Pero el rey Josafat supo quién era este hombre, supo que Dios le hablaba a través de este hombre. Lo que pasa, mis hermanos, en la vida literal, Dios nos habla a través de nuestro interior cuando hacemos oración, o también a través del exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros sentimos que podemos hacer algo, nosotros sentimos que puede ser posible algo que tenemos que solucionar, nosotros sentimos que podemos triunfar. A veces lo sentimos y como que una voz nos dice dentro de nosotros: tú puedes hacerlo, yo estoy de tu lado. Pero a veces sentimos también: ten cuidado. Y a veces uno consulta. Yo tengo la costumbre de consultar a hombres de Dios, y digo, de esa manera el Señor me va a traer una respuesta del exterior y en mi interior también. Y ha sucedido, porque yo lo he aprendido en las Escrituras, que viene la respuesta muchas de las veces del exterior. Hombres vienen y te dicen: mira, el Señor dice que todo va a estar bien, que todo va a pasar, va a haber una solución. Y el corazón se conforta y dices: bueno, me está hablando Dios a través del exterior. Así sucede, mis hermanos. El rey Josafat supo escuchar la voz que venía de afuera. Era de Dios en un hombre. Estas palabras, mis hermanos, que el rey Josafat escuchó de este hombre, las obedeció, las puso en práctica, y así fue como logró lo imposible: vencer a 3 ejércitos bien armados, muy poderosos, y él los venció con ayuda de nuestro Dios. En nuestra mente, mis hermanos, si tenemos todos estos acontecimientos con nosotros constantemente, mis hermanos, nosotros vamos a sentir que todo es posible, que nada es imposible, y mucha gente nos va a mirar como locos, como ¿qué será? Tal vez nos va hasta medio mal mirar, porque no les cabe en la mente lo que uno puede ver y sentir. Porque muchos no saben que uno busca a Dios con el corazón y Dios llega al momento exacto. Si alguien de nosotros pregunta: ¿cómo puedo saber que lo que miro que es imposible puede ser posible en mi vida? Recuerden, hagamos oración a Dios. Él nos puede hablar a través de nuestro interior. Nosotros lo vamos a sentir que es posible o que todavía no. Nunca digan no es posible. No, si miran que no, digan todavía no. Al final todo va a estar bien. Y si todavía no está bien, es porque todavía no es el final. Siempre debemos de pensar así. Yo le digo a mi niño, a David, le digo:
Yo eso es lo que tengo conmigo en mi corazón. Digo, todo va a estar bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero yo sé que va a estar bien. No tengo nada contra nadie, no hago nada a nadie y puedo decir con seguridad que Dios va a hacer que estemos bien. A su tiempo, no al tiempo mío. Si no estamos bien hoy, tal vez mañana o más adelante. Al final, todo va a salir bien. Recuerden, Dios nos habla a través de nuestro interior o también del exterior, y eso lo vamos a poder mirar a través de una historia. En la Escritura, en San Lucas capítulo 1, 30 y 31, dice que una voz vino a María. Ahora, ¿quién era María? Y eso para que reflexionemos un poco. Cuando Dios viene y nos habla el corazón a través de una oración, a través de alguien, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con un corazón sincero. Si tenemos un corazón honesto, un corazón bueno, un corazón sincero, Dios nos va a hablar de una hermosa manera. Dice aquí la Escritura: no tengas miedo, María. Mira la voz que le habla a María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Y adelante en la lectura dice: ocurrirá algo más. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. Y se imagina cuando escucha a María estas palabras, nadie le creería. Bueno, de hecho nadie le creyó. María la querían matar. Si ustedes leen la historia, María era merecedora de morir a pedradas, porque la ley decía que ella no podía tener, era un pecado tener un hijo. Bueno, así se miraba en la antigüedad. Y es un tema súper especial cuando ella tiene su bebé, es mal mirada. Pero bueno, aquí podemos mirar cómo Dios sí habla al corazón de las personas. Y eso ha sucedido repetidas veces en las Escrituras. Ustedes saben cuántas mujeres dieron a luz a una edad ya muy grande. Sara, la esposa de Abraham, estéril y muy anciana. Dios hizo que ocurriera algo imposible humanamente mirando así. Tuvo un bebé, y ese bebé, Isaac, y de él viene el pueblo de Israel. También podemos mirar otra historia. Hay muchas historias repetidas. Ana se aferró en oración a lograr lo imposible humanamente, mirando. Pues sí, ella no podía tener un hijo, pero en oración podemos mirar, ella oraba mucho a Dios, se aferró fuertemente. Ella miraba lo que los demás no miraban. Ella miraba en su corazón y decía: yo voy a tener un bebé, y cuando nazca ese bebé va a crecer y le va a servir a Dios, y se lo voy a dar y que le sirva a Dios. Y ese bebé nació y fue el profeta Samuel. Muchas cosas hermosas han pasado en la Escritura, y todos los que sabemos todos esos grandes acontecimientos, nuestra mentalidad nunca mira lo negativo, nunca mira lo imposible. Nada es imposible para el que puede mirar todo lo que ya pasó ayer. Eso ocurrió y eso puede ocurrir hoy también con nosotros. Literalmente, mis hermanos, alguien dice: bueno, esto pasó allá en la antigüedad, no miramos, a lo mejor no pasó. Se llama por fe. Fe es creer en lo que no se ve. Si nosotros tenemos fe, creemos en lo que no vemos, cosas grandes pueden ocurrir. Y eso es. Hace algunos 3 años atrás, literalmente ocurrió un hecho muy
duro, digo yo, asombroso, doloroso. Al final fue hermoso porque estábamos arreglando una propiedad de 3 plantas, estaba cayendo. Todos los que contratábamos decían eso, no sirve, es basura, caso perdido. Toda la mayoría de gente me decía eso. Pero dentro de mí miraba yo otra cosa. Viene un anciano como de 65 años a punto de retirarse, un americano, dice, estás loco, nunca se ha solucionado algo así, en mi vida nunca se ha solucionado algo así. Y yo por un momento digo, tienes razón, es un anciano. Pero yo no, yo empiezo a pensar, ¿y cómo hacer? ¿Qué hacer? Y después reúno a estos hombres, el ingeniero, varias personas. Sí, es posible, como lo estás viendo, así es. Y se solucionó y toda la gente ahora mira, ¿cómo pasó? Ese es un hecho asombroso, un hecho increíble, un hecho que para muchos era imposible. Le da valor a uno, dices, bueno, es un favor de Dios que vino a nosotros y pasó algo que es un testimonio para decir todo es posible. Y se arregló una casa colgada en el aire de 3 plantas, sorprendente, un hecho verídico, realidad. Cuando nosotros estamos por momentos así de mucha dificultad, de mucho dolor, lo que nos da es llorar. Y si nosotros somos humildes y doblamos nuestra rodilla y decimos a Dios, Señor, dame la solución, ¿qué creen que pasa? Dios nos empieza a cablear aquí, a restaurar acá. Dice, mira, así, piensa así, hazle acá, ve allá, llámale a aquel, y se empieza a solucionar. ¿Y cómo pasó? Porque Dios te iluminó, ¿dónde? Aquí, en la mente. Eso es lo que hace nuestro Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Igual lo que hizo el rey Josafat, ir a las Escrituras y recordar los hechos asombrosos que han pasado y decir, Señor, tú has hecho grandes cosas. Esta gente dice que no se puede, pero tú sí puedes hacerlo. Tú sabes hacer mucho de la nada. La Escritura dice allá en la pantalla, Génesis 2:7, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo, de la tierra. ¿Y qué es la tierra? Eso es polvo. Así dice la Escritura, que lo agarró la tierra y empezó a hacer un muñeco. Dice que le sopló y entonces le dio vida. Y aquí estamos. De la nada hizo una multitud de gente. Dios es así. Para que nosotros entiendamos lo que es Dios, debemos de ir a toda la historia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo formó todo esto Dios? La historia lo dice, Él hizo todas las cosas de la nada. Así sucedió. Y dice la Escritura, ¿y ustedes son criados a qué? Nosotros somos criados a igual imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? También somos inteligentes. Acudamos a Dios en las necesidades, en las dificultades, y Él nos va a responder. Otro hecho asombroso que toda la humanidad sabe, y a veces es bueno tocarlo, para mí sí, porque todo el mundo lo ha mirado, todo el mundo lo ha escuchado. Moisés cuando abre el mar rojo en 2, la gente no lo cree. Han hecho películas en Hollywood de cómo pasó eso. Bueno, es que Moisés se sometió a Dios y le dijo, esto va a suceder. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando iban escapando de Egipto. El pueblo de Dios estaba atemorizado contra la espada y el mar. Los egipcios habían llegado a ellos y a punto de matarlos. Y Dios quiso mostrar su poder en frente de todo el pueblo, diciéndole a Moisés. Dice la Escritura, Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar. Hoy nunca más volverán a ver a estos egipcios. Dice adelante la Escritura, ustedes no se preocupen que el Señor va a pelear por ustedes. Otra vez son las mismas palabras. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en 2 para que los israelitas crucen el mar en seco. Imagínense, y Moisés hace exactamente lo que le dice Dios. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tienes en tu mano, dice, levanta su bastón y el mar se parte en 2. Eso es increíble, mis hermanos, para los que no estamos familiarizados con las historias de Dios. Esto es increíble, ¿cómo pasó?
pero sí pasó. El pueblo de Israel literal sabe estos acontecimientos y por ello es que su mente es diferente. Para ellos todo es posible y se creen dueños de toda la tierra, y donde quiera que se paran judío es cabeza y no es cola. En México ahora dicen que va a ser presidenta una mujer judía, así nada más. Eso ya ha sucedido desde la antigüedad. En Babilonia estaba Daniel y José y jefes del imperio. En los tiempos modernos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchas partes del mundo, y es un pueblo pequeñito, pero se han creído que nada es imposible por estas historias de la Biblia, por este conocimiento que ellos tienen de los hechos asombrosos del ayer. Pueden pensar, pueden creer en lograr lo que humanamente para nosotros es imposible. Ellos lo pueden hacer. Cuando Moisés cuando Moisés le dice, escucha eso de Dios, inmediatamente piensa y levanta y se abre el mar y pasa el pueblo y se salva el pueblo. Y la Escritura nos enseña que era algo hermoso, era un canto hermoso que el pueblo tenía después de que había cruzado el mar en seco. Y alguien dirá, bueno, esas historias son allá de miles de años, no sabemos, no las miramos. Pero en los tiempos modernos han ocurrido cosas asombrosas. Yo leía una historia, yo creo que la he contado hace tiempo, leí una historia de una pareja, matrimonio, que habían caído en necesidad, no tenían pues cómo vivir, ¿verdad? Porque el esposo lo despidieron del trabajo. El esposo era gerente general de una tienda grande de materiales para construcción y pues él siempre estaba seguro con su trabajo, vivía a sus anchas y nunca ahorró su dinero, y de repente lo despidieron porque dijeron, no, pues es que se le paga más, le pagamos mucho dinero, vamos a despedirlo, ¿verdad? Y lo despidieron y llega a su casa y pasaron los días y no sabía qué hacer. Y la esposa era una mujer que leía las Escrituras y se acordó de esta historia en donde Dios le habla a Moisés, usa lo que tienes, usa eso que tienes y mirarás que no necesitas de mí, el mar se partirá en dos. Ella viene rápido a las Escrituras y se acuerda de eso y le dice a su marido deprimido, y le dice, mira, tú puedes salir adelante, podemos salir adelante, tú tienes algo que los demás no tienen. Y él dice, ¿pero qué es? Yo no tengo nada, no ahorré nada, no sé cómo pagar los recibos ahora. Dice ella, no, sí tienes algo, usa lo que tienes. ¿Pero qué? El conocimiento. Tú eras el gerente general de esa tienda, tú conoces todo. Tú puedes salir afuera y puedes preguntarle a alguien que te financie y tú puedes empezar tu propia tienda. ¿Eso era posible o imposible? Humanamente era imposible, pero la mujer se inspiró de este hecho con Moisés y Dios y convenció a su marido, y el marido se levantó y se fue a los restaurantes y a escuchar personas que hablaban de negocios y le decían, mira, yo les traigo aquí una idea. Y escucharon varias personas y algunos convenció y lo citaron y se reunieron, y ese hombre empezó una tienda que se llama Home Depot. Está por varias partes del mundo. Empezó con una inspiración bíblica y muchas cosas que vemos ahora en el exterior vinieron del interior de una persona. Cosas asombrosas, mis hermanos. Vamos a seguir, vamos a mirar otra vez otra historia y ya vamos a ir terminando. Josué, cuando toma el liderazgo después de Moisés, ¿qué pasa? Dice la Escritura que Josué se pone muy triste porque habían pasado 3 días que no podían cruzar el río Jordán. ¿Qué había pasado ahí? Porque había caído mucha lluvia y el río estaba engrandecido
y el pueblo ya enojado, y eran 3 días y no podían cruzar, y el pueblo le reprochaba, igual así como Moisés, le reprochaban a Josué, que por qué los tenía ahí. Pero una vez vino la voz de nuestro Dios a Josué y le dice estas palabras y lo anima fuertemente. Así dice la Escritura, ojalá ya esté en la pantalla, Josué capítulo 3:7. Entonces el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo, como antes estuve con Moisés. Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo: escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, jebitas, fariseos, jerjeos, amorreos y jebuseos. Entonces Dios le dijo que hiciera ciertas cosas, y cuando los dice: tienes que hacer estas cosas, toma 12 hombres, 12 sacerdotes, uno de cada tribu, llévalos al agua, y cuando ellos empiecen a pisar el agua, el río se partirá en 2 y empezará a abrirse. Y dice la Escritura, allá dice, cuando los sacerdotes se acerquen de Dios, dice el Señor, toda la tierra plante su pies en las aguas de Jordán, estas se partirán en 2. Y efectivamente así fue, se partió el mar en 2, el río en 2, y el pueblo volvió a pasar. ¿Qué ocurrió aquí, mis hermanos? Ocurrió lo mismo que pasó con Moisés. La enseñanza es esta: pasó con Moisés, pasó con Josué, y puede pasar con usted y conmigo, con nosotros. Solo hay que creer que puede pasar. La guerra de los 6 días la ganó Israel. La guerra de los 6 días, 1967. La guerra con Josafat y 3 ejércitos la ganó también. Hay cosas que pasaron que se vuelven a repetir, y qué bueno sería que se repitan en nuestras vidas. Eso debemos de creer que puede pasar también en nosotros. Los triunfos que yo hubo ayer pueden ser también triunfos para nosotros. Eso es lo que debe haber en nuestra mente siempre. En la Escritura dice allá en Lucas: para Dios no hay nada imposible. Y eso debemos siempre pensar. ¿Y qué creen? Todo será posible. Pasa a vosotros.